Bienvenidos a todos y todas. Buenos días a todos y a todas. Hoy continuamos con la sesión de análisis de riesgos, pero antes de iniciar, permítanme presentar. Mi nombre es Felipe Díaz, soy ingeniero agrónomo. Actualmente trabajo en la Secretaría de Educación y bueno, pues en el área de gestión de procesos. Mi experiencia, pues tenemos algunas certificaciones precisamente para poder diseñar cursos y también dar estos cursos de manera presencial. Estas dos certificaciones contamos con ellas, ¿verdad? Por parte del CELEC y también tenemos precisamente un diplomado que es de análisis de riesgos. Hoy vamos a iniciar y sin mayor preámbulo, comenzamos. Después de haber iniciado anteriormente con una sesión de introducción que dio mi compañera la licenciada Miriam Becerril, pues ahora nos toca saber por dónde iniciamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este análisis de riesgos? Bien, pues primero debemos de ver el objetivo que tenemos en esta sesión. En esta sesión, el participante a través de la técnica demostrativa podrá manejar la herramienta de matriz de calor de manera práctica para abordar los riesgos. Y es precisamente lo que hoy vamos a empezar a ver y vamos a lograr que este objetivo se cumpla con todos ustedes. Bien, vamos a ver un diagramita que nos indica, nos señala la identificación de estos riesgos. Nos señala algunos pasos para estos riesgos y empezamos con la identificación de los riesgos, la previsión, la prevención, la mitigación y la preparación. Todo esto está incluido y bueno, pues los encontramos en nuestras escuelas. Recordemos, tenemos personal administrativo, tenemos supervisores, directores, que bueno, ustedes sabrán más que nada y más que nadie que tenemos algunos y muchos riesgos al interior de los planteles y en nuestras áreas de trabajo. Aquí debemos encontrar estos riesgos, identificarlos y poder tratarlos. Anteriormente, bueno, pues en la sesión de la introducción mi compañera les hablaba de precisamente de un de un diagrama que se maneja en la norma ISO 31000 y precisamente nos señala las etapas de cada uno de estos de este tratamiento y identificación de riesgos. Y empezamos con qué? Con la comunicación y consulta, que es nuestra, en primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de incluir y formar un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque este equipo multidisciplinario va a tener la función de analizar en conjunto cada uno de estos riesgos, identificarlos, valorarlos y darles tratamiento finalmente. Es muy importante que la consulta se tenga y se dé en este comité que nosotros tengamos que formar. Y esto nos va a ayudar a establecer un contexto adecuado. Y cuando hablamos de contexto, recuerden, estamos hablando de poder contextualizar el aspecto tanto interno y externo que tenemos al exterior y al interior de nuestra organización, de nuestra área, de nuestro departamento, donde ustedes estén trabajando. Debemos de garantizar también eh, el interés de las partes interesadas, porque tenemos partes interesadas al interior de nuestras áreas. A alguien le interesa lo que estamos haciendo. A alguien interesado está esperando que nosotros presentemos resultados de lo que estamos haciendo. Debemos de garantizar que los riesgos han sido identificados correctamente. Cuando trabajamos en equipo y formamos un grupo multidisciplinario, pues esto lo vamos a lograr. Los vamos a identificar correctamente y además debemos de contemplar también que hay personas que tienen muchísima experiencia y ellos tienen un valor muy importante,
porque ellos nos van a permitir visualizar de diferente manera los riesgos. Debemos de contemplar, estarlos consultando a ellos. Debemos de analizar esos riesgos de diferentes puntos de vista. Obviamente, también debemos de analizarlos y, y ver qué, cuáles van a ser sus causas y cuáles van a ser sus consecuencias. Todo esto debemos de hacerlo con este grupo multidisciplinario que yo les mencionaba y de esta manera poder seguir avanzando. En todas las etapas que vamos a ver necesitamos comunicación y consulta. No se nos olvide. Bien, vamos a seguir con la siguiente. Y vamos a hablar de otro de los pasos que es el establecimiento del contexto. En el establecimiento de contexto, recuerden, ya lo vimos anteriormente con mis compañeras. Alguien les habló del FODA, también les hablaron del PEST, nos hablaron de las partes interesadas y también nos hablaron de lo que son los objetivos y también nuestros indicadores tan importantes que nosotros manejamos al interior de nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los riesgos se van a generar desde estas partes. Cuando nosotros analizamos el contexto, tanto interno como externo, bueno, pues estamos diagnosticando cómo nuestra organización, cómo nuestra área, nuestro departamento está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que nos está afectando? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos que nos está causando todo esto que puede ser tanto interno como externo? Normalmente y generalmente los riesgos vienen del exterior, de un contexto externo, apoyados del contexto interno, que son nuestras habilidades. Es por ello que debemos de establecer un contexto externo muy adecuado. Este contexto, yo les decía, cuenta con factores tanto externos como internos. Dentro de los factores internos, simplemente para recordarles, manejábamos lo que eran en los internos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y en los externos nuestras amenazas y oportunidades. Todo debemos de estar contemplando en estos factores. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar una visualización del por qué se pueden manifestar algunos de los riesgos o se pueden materializar de alguna manera. De acuerdo a la norma ISO 31000, pues bueno, se debe establecer el contexto precisamente para qué, para que las organizaciones eh, tengan las claves de estos riesgos. ¿Cómo es que estos riesgos se están materializando y desde dónde están partiendo? Tratar siempre de encontrar lo que es nuestra causa raíz. Eso es muy importante, porque de ahí van a partir todas las eh, acciones que nosotros podamos emprender para mitigarlos, reducirlos, controlarlos o desaparecerlos. Tenemos que medir esos riesgos. Ahora, pues el siguiente paso es valorar esos riesgos. Ya los identificamos, ya los encontramos. Recuerden, cuando nosotros empezamos a trabajar el FODA, bueno, pues desde ahí estuvimos detectando nuestros riesgos, los empezamos a identificar y esos riesgos precisamente van a salir de lo que son nuestras amenazas. Entonces, ya los tenemos identificados en base a nuestro contexto.
Identificamos varios. A través del PES también identificamos algunos otros riesgos, pero también a través de las partes interesadas sabemos que se puede generar un riesgo. Se nos puede convertir en un riesgo en una parte interesada. Un ejemplo bien, bien fácil que podemos ver en nuestras escuelas es la tienda escolar. Una tienda escolar que eh, si los alimentos no son adecuados, si no están completamente sanitizados, pueden generar un riesgo. Problemas gastrointestinales de nuestros alumnos, y no solamente de nuestros alumnos, de nuestros maestros, de nuestros docentes, de nuestros directivos, de todos ellos, puede ser parte de un riesgo. Entonces, debemos de identificar esos riesgos y esos riesgos debemos de tratarlos, identificarlos, analizarlos, evaluarlos y posteriormente tratarlos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos en la etapa de identificación de riesgos, ¿no? Que ahora es la que vamos a ver en este momento. Y bueno, pues ya sabemos cómo identificar nuestros riesgos, ¿no? Los identificamos desde el contexto tanto externo como interno de nuestra organización, a través de las partes interesadas, a través de nuestros objetivos y a través de nuestros indicadores. Porque cualquier riesgo que tengamos precisamente nos va a pegar en nuestros objetivos, en nuestros procesos, incluso en nuestros indicadores. Esto es lo importante. Por eso es necesario que nosotros frenemos cualquier riesgo que estemos identificando. Cuando identifiquemos nuestros riesgos, debemos de saber qué evento es, por qué se está materializando ese riesgo, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Aquí habrá que ver precisamente un- un- una, la ley de la causa y el efecto, ¿no? Siempre que haya una causa, va a haber un efecto que va a ser una consecuencia. Y eso lo debemos de tener muy presente. Y esa consecuencia se puede ir sobre nuestros objetivos, sobre nuestras metas, sobre nuestros indicadores, incluyendo nuestros procesos, que es una parte fundamental de lo que nosotros estamos realizando en nuestras actividades. Por eso es importante que nosotros podamos identificar, evaluar y tratar estos riesgos. Y también contemplar cuál es la fuente, de dónde vienen, de dónde se están generando. Una fuente, es que lo detectamos a través del FODA. Esa es una fuente. Otra, de nuestras partes interesadas. Otra, está formándose a través de nuestros objetivos. Todo esto lo debemos de considerar. Un método muy importante es, decíamos hace un rato, integración de un comité formado por expertos de áreas críticas, como dice aquí la imagen. Y esto, bueno, pues, eh, esto de expertos, pues es cada una de las personas que están participando en el proceso o en los procesos. Tenemos gente con muchísima experiencia. Todos ellos son los que más aportan, porque en algún momento nos pueden dar alguna solución, alguna acción para poder controlar adecuadamente un riesgo. ¿Por qué? Porque ellos son operarios. Ellos son los que conocen más el proceso porque día a día, cotidianamente están en ese proceso, ¿no? Y se dan cuenta en muchas ocasiones de qué es lo que está sucediendo en ese proceso. Entonces, bueno, pues tendremos que formar ese comité. Hay dos técnicas, una es la metodología Delphi, que precisamente es esa, ¿no? Que formemos ese comité con diferentes personas de diferentes áreas que tengan la visión del proceso que estamos realizando y que puedan contribuir adecuadamente a lo que estamos haciendo.
Y de ahí partir también con otra técnica que se llama la lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque todos van a proporcionar y dar sus ideas y sus opiniones al respecto de lo que estamos tratando o sobre el riesgo que estamos abordando. Seguimos en esta parte de identificación de riesgos y bueno, pues habrá que involucrar a las, no, habrá que tomar en cuenta que no involucremos a las personas que están, que son equivocadas en los procesos. Es un error frecuente que cometemos. Simplemente identificamos los riesgos desde un escritorio. Queremos identificar los riesgos de cierto plantel, de alguna escuela, y el que toma las determinaciones es solo una persona. Esta persona es la que dice, ah, es que ya conozco yo los riesgos, los conozco muy bien. Caemos en el error de la expertitis. Y esto, bueno, pues no debe de suceder. Debemos de tomar en cuenta las personas que están involucradas en el proceso y tomarlas muy en cuenta. También eh, podemos, más bien, les voy a poner un ejemplo de una identificación de riesgo que es, en algunas escuelas cuentan con vehículo escolar. Este vehículo escolar, bueno, pues, ¿qué pasaría si los alumnos se tienen que trasladar hacia cierto lado, hacia sus lugares, hacia la escuela? Bueno, pues el vehículo sufre una ponchadura de llanta. Bueno, si el conductor platica o nos platica su experiencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este riesgo? ¿Se corre riesgo? Sí, habrá que indagar cuáles pueden ser, eh, pues más que nada lo que puede suceder. En algún momento, si se nos poncha una llanta delantera, pues el autobús va a virar intempestivamente. ¿Por qué? Porque se ponchó una de las llantas delanteras. Y si vamos en una carretera con alto eh, índice de tráfico, bueno, pues estamos en peligro. Si llega a suceder algo, pues vamos a tener pues una pérdida inmediata, ¿no? Debemos de pensar que llevamos alumnos, que llevamos niños, que tenemos la responsabilidad de cuidar y que no les suceda nada. ¿Estamos preparados para tomar acciones en este sentido? En algunos casos no. ¿Por qué? Porque este es un riesgo que debemos de contemplar. Si bien es cierto, eh, no todas las escuelas cuentan con autobús, la mayor parte de ellas no lo tienen, pero es algo que puede suceder en algunas situaciones, ¿no? Y debemos de contemplar y debemos de estar preparados para tomar las acciones que disminuyan esos impactos, de esos riesgos, o de ese suceso, de esa causa, o de ese efecto que va a causar. Eso es lo que debemos de hacer cuando identificamos los riesgos. Bien. Cuando una eh, persona identifica, analiza y evalúa los riesgos, debe de tomar como base su trabajo, su experiencia. Es muy importante la experiencia porque aquí eh, el conductor que, remitiéndome al ejemplo anterior del autobús, todo va a depender de la experiencia y habilidad que tenga el conductor. El conductor, gracias al conductor se pueden evitar muchísimos problemas. Aquí es donde yo les decía, entre la experiencia y a estas personas debemos de considerarlas. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta si los neumáticos están desgastados,
que pueden sufrir una punchadura más frecuente, que ya necesitan cambio o que tal vez requieren también incluso mantenimiento de esos vehículos. ¿Para qué? Pues para que algunos casos y algunos riesgos no se materialicen. ¿Qué sucedería si ese mismo autobús tiene problemas de frenos? Tendremos que contemplar esto, tendremos que poner controles, tendremos que aplicarnos para poder reducir, minimizar la ocurrencia de esos eventos, que en algunos casos pueden ser catastróficos. Y bueno, pues también debemos de contemplar las opiniones que tengan las personas afectadas. No sé, ¿se imaginan qué sucedería o cuáles serían las opiniones de los padres de familia si tuviéramos un accidente en un autobús como este? Habrá que, porque ellos serían los afectados con sus hijos. Entonces, pues debemos de contemplar esta parte. Es muy importante. Es una parte muy interesada, muy importante. Y en esta identificación de riesgos, ya lo mencionábamos, ¿no? Vamos a tener fuentes de riesgo, factores internos, factores externos. Vamos a tener eventos que van a ser las causas precisamente y también consecuencias que van a ser los efectos. Debemos entender perfectamente lo que es la causa y lo que es el efecto. ¿Por qué? Porque a la hora de poder atender y dar tratamiento y poner algunas acciones de control, lo que debemos de atacar son las causas, no los efectos. Los efectos pueden ser muchos, las causas pueden ser muchas. Tenemos que buscar la causa raíz para poder controlar esos riesgos. Podemos tener o podemos realizar acciones sobre un riesgo, pero si no son las adecuadas no van a funcionar y tendremos que implementar nuevamente otra acción. Por eso es importante que nosotros sepamos cuál es la raíz que tiene todo este problema y este riesgo. ¿Cuál es la causa principal? Analicemos ese evento y bueno, pues sí está ocurriendo frecuentemente. Para analizar nuestros riesgos, bueno, pues y evaluar nuestros riesgos, debemos de contemplar, podemos medirlos, ponderarlos. Y para analizar estos riesgos, bueno, pues podemos utilizar métodos cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que son muy subjetivos, porque pueden ser, podemos decir que un riesgo puede ser alto, medio o bajo. ¿Medio? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para mí no es algo que pueda ser medido. Semi-cuantitativos, bueno, pues es cuando se emplean en escalas numéricas, cuando les damos un valor, cuando ponderamos un riesgo y le decimos que el impacto es de 5 y la ocurrencia, porque sucede muy poco, le damos un valor de 2. Eso es un análisis semi-cuantitativo. Le damos un nivel a ese riesgo, multiplicamos estos dos factores y nos da un número prioritario de riesgo que precisamente nos va a indicar la escala en que se encuentra ese riesgo. ¿Es muy peligroso? ¿No? ¿Es muy bajo? Ya veremos un poco más adelante qué es lo que haremos con esos riesgos. Después tenemos los cuantitativos y bueno, pues se estiman valores prácticos para consecuencias de probabilidades y los niveles de riesgo. Esos son los métodos para analizar los riesgos que vamos a encontrar. Ya los encontramos, ya los identificamos, ahora los vamos a estar evaluando y los vamos a estar ponderando, perdón, les vamos a dar un valor y posteriormente los vamos a tratar. Y seguimos en nuestras escuelas, en nuestras áreas luego tenemos muchos riesgos. Esos riesgos debemos de analizar las causas, como yo les decía,
y los impactos que tienen estos riesgos. Tenemos y podemos encontrar muchísimos riesgos en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestras vidas cotidianas, en nuestras áreas de trabajo. Donde estemos nosotros, siempre van a existir estos riesgos. Yo recuerdo hace algunos años estuve en una escuela impartiendo un curso y en esta escuela cayó una lluvia intempestiva, ahora de las que dicen que son lluvias atípicas. La escuela estaba ubicada cerca de un arroyo, una mala ubicación de una escuela. Hay una tormenta demasiado fuerte. El nivel del agua creció y lo que pasó fue que la escuela se inundó, los salones se inundaron, los alumnos se tuvieron que subir a los pupitres y esperar a que empezara a bajar el agua. Afortunadamente subió el agua, pero no fue tan peligroso. Eh, Dentro de los salones habría cerca de 30 centímetros de agua, pero esto refleja que podemos tener algunos riesgos. ¿Cuáles son las causas? Las causas precisamente son las ubicaciones que tenemos en algunas escuelas. Otro ejemplo, volvemos al ejemplo del vehículo de nuestro autobús en carretera. ¿Qué pasaría si eh, por alguna razón el conductor va manejando rápidamente y el neumático, ¡pum!, estalla? ¿Por qué? Porque encontró un clavo, las malas condiciones de la carretera, el camino, etcétera. Esas son las causas que están ocasionando que se materialice y se presente el riesgo. Las consecuencias inmediatas. Si el autobús iba a gran velocidad, imagínense las consecuencias que va a tener. Es por ello que nosotros debemos de contemplar, analizar las causas y el impacto que pueden tener esos riesgos. Y forman parte precisamente de ese análisis de riesgos que nosotros estamos haciendo en este momento. Yo hasta ahorita les estoy hablando de un riesgo de un autobús, pero ustedes conocen más riesgos al interior de sus áreas. Esos riesgos que se nos presentan hasta incluso cíclicamente, porque algunos son cíclicos, año con año se nos están presentando, tenemos que hacer algo. Tenemos que tener acciones para reducirlos. Si no los podemos desaparecer, no quiere decir que no tengamos control, sino que cuando se trata de un factor externo que nos está provocando una amenaza, ese es un riesgo. Sobre lo externo no tenemos mucho control. Ejemplo, tuvimos una época de pandemia, cerca de más de 3 años. ¿Teníamos control sobre la pandemia? ¿Fue una amenaza? ¿Una enfermedad que se puede presentar en nuestros planteles, en nuestras áreas de trabajo, etcétera, 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 hasta en nuestros hogares? Como es un factor externo, no tenemos mucho control sobre ello, pero sí tenemos que realizar algo, eso es muy importante. La vacunación fue una solución a los efectos que estaban causando esta pandemia, esta enfermedad. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros riesgos. Por eso es importante analizarlos y encontrar las causas, las consecuencias, para saber cuáles son sus efectos. Después, siguiendo con el análisis, bueno, pues tendremos que ver esta parte, ¿no? Tenemos controles. Tal vez ustedes me preguntan, ¿y cuáles son los controles?
Cuando nosotros empezamos a aplicar acciones, precisamente eso va a ser parte de los controles que nosotros vamos a utilizar. Un control pudiera ser, hablando del mismo ejemplo del autobús que puede ocasionarnos un riesgo, bueno, pues precisamente un control es el mantenimiento que le podemos dar a un vehículo. Si los neumáticos están muy desgastados, es muy probable que eso nos presente una ponchadura y nosotros, si no hicimos el mantenimiento adecuado y consideramos la vida útil de nuestros neumáticos, bueno, pues es que no estamos valorando esos controles, no estamos aplicando esos controles. Hagamos análisis de esas consecuencias y estimemos esa probabilidad de que este riesgo ocurra. Y bueno, pues lo tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar estos riesgos. Un riesgo es igual a su probabilidad por el impacto. Esto es lo que es un riesgo y esto es lo que debemos de medir. Debemos de medir su probabilidad de que se materialice y el impacto o la gravedad que puede tener este riesgo que se nos está materializando. Es muy importante que nosotros lo podamos evaluar. Tendremos que evaluar dentro de ese impacto, pues la consecuencia. Tenemos algunas normas, ya mis compañeros han hecho referencia al respecto de las normas, y bueno, pues las normas definen como consecuencia como los efectos o aquellos elementos que se derivan directa o indirectamente de otros. Y como yo les decía hace un rato, en este caso se trata de evaluar los riesgos que cumplen con la premisa de la causa y el efecto. Por eso es importante que nosotros analicemos, evaluemos esos riesgos y podamos encontrar la causa de esos riesgos, la causa raíz. Después tenemos que también que ponderar y medir cuál es la probabilidad de que esto suceda. Cuando nosotros se nos materializa un riesgo, vamos a hablar de nuestra escuela, de cualquier escuela. Tenemos una tormenta eléctrica y cae un rayo sobre la escuela. ¿Cuál es la probabilidad? Si nosotros nos remitirnos al histórico es ver nuestras estadísticas y recordar, porque alguien que tiene muchos años en la escuela, y preguntarle y consultarle, ahí entra la consulta que yo les comentaba hace un rato. Bueno, pues preguntar cuántas veces ha sucedido y que ha caído un rayo en nuestra escuela. Y él tal vez él nos dirá, no, pues es la segunda vez que cae un rayo. Entonces la probabilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque tal vez en 10 años solamente 2 rayos hayan caído. Pero debemos de contemplar y considerar que aún con ello debemos de darle un tratamiento, aplicar un control. ¿Cuál sería el control? Muy fácil y sencillo. Colocar un pararrayo en la escuela para evitar problemas. Esos precisamente son los controles y eso es lo que debemos de utilizar en la efectividad de esos controles, que sean efectivos. Colocar ese pararrayos nos va a evitar muchísimos problemas, va a ser muy efectivo, sí. Y con eso nos van a reducir el riesgo inherente, que es precisamente el primer riesgo. Y después de ahí nos va a quedar un riesgo residual, que es que va a quedar después del tratamiento y el control que estamos aplicando. Ese riesgo residual pues va a ser más pequeño y ya no nos va a causar mayor problema. ¿Seguirá existiendo algún riesgo? Sí, pero va a ser muy pequeño. Ya no tenemos que hacer o realizar algunas otras acciones cuando cuando ya logramos reducirlos, ¿no?
Para poder evaluar nuestros riesgos, bueno, pues tenemos que considerar algunas herramientas. ¿Cómo? Bueno, pues a través de una matriz de evaluación de riesgos. Y lo primero que tenemos que hacer es incluirlos con nuestros procesos, lo vemos en este diagramita. Vemos los procesos, tenemos que ver cuál es su probabilidad y su impacto, que es lo que estuvimos mencionando hace un momento, para poder evaluarla, ponderarla sobre ese riesgo inherente, que es el primer riesgo que se nos presenta. Determinar el grado de la probabilidad y del impacto, que puede ser bajo, medio o alto. Y después de esto, bueno, pues hacer un plan de tratamiento y monitoreo, que van a ser los controles que nosotros vamos a establecer. Una vez que nosotros aplicamos nuestros controles, nuestras acciones, nuestro plan de tratamiento, nuestro plan de acciones, bueno, pues nos va a quedar un riesgo residual. Es como queda el riesgo después de aplicar los controles. Lo volvemos a ponderar y nos vamos a dar cuenta que tal vez ya no sea tan alto y que ya bajó a medio o bajó precisamente al primer nivel, que es bajo. Ya con esto, bueno, pues estamos partiendo de que nuestro riesgo lo estamos controlando. Si seguimos hablando de nuestro autobús, que tomamos como ejemplo desde un principio, como un riesgo, bueno, debemos de considerar precisamente dentro de estos controles, hablábamos hace un rato de un mantenimiento, de contemplar rutas adecuadas, por dónde nos vamos a ir, vamos a elegir los mejores caminos, vamos a revisar que las rutas que se utilicen, bueno, pues sean adecuadas y que los pavimentos o las carreteras estén en buenas condiciones. Debemos evitar también manejar en condiciones climáticas adversas, lluvias torrenciales, granizadas, nevadas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a generar, está implicando que se nos puede generar un riesgo. ¿Para qué correr riesgo? Pudiendo evitarlo y tomando acciones preventivas y controlando la situación. La evaluación del riesgo es la parte cuantitativa del proceso. Vamos a cuantificar. Vamos a darle un valor a la probabilidad y el impacto, y esto lo vamos a realizar con una matriz de riesgos. Aquí lo vemos en esta otra figura. Precisamente es la matriz de evaluación de riesgos. Ya tendremos oportunidad al final de poder realizar un ejercicio, un ejemplo de cómo podemos realizar este llenado de esta matriz de evaluación de riesgos. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer de inicio es la evaluación del nivel del riesgo, analizar el riesgo de manera cualitativa y cuantitativa, y pueden ser las dos al mismo tiempo, y con esto nos va a arrojar un resultado numérico que nos va a decir qué riesgos vamos a priorizar. Los vamos a priorizar. Los más altos los vamos a ordenar. Nuestros resultados los vamos a ordenar de mayor a menor para poderlos priorizar, para saber con qué riesgos vamos a empezar. Vamos a clasificar esos riesgos y algunos los vamos a clasificar como aceptables porque no representan mayor problema y otros los vamos a clasificar como inaceptables, que son los que requieren tratamiento y atención inmediata. Un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia y un impacto negativo muy fuerte es un riesgo inaceptable. Es un riesgo que debemos de contemplar y debemos de tratar inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos va a provocar muchos años. Entonces, debemos de evitar esta parte, ¿no? Es por ello que debemos de clasificar nuestros riesgos. Esto nos va a permitir priorizar los esfuerzos de una forma tanto visual y práctica, basándose
en las dimensiones de nuestro impacto y de nuestra probabilidad, que no debemos olvidar. Y ahora, pues, ¿cómo vamos a tratar esos riesgos? Bueno, aquí tenemos un diagramita. En primer lugar, tenemos una situación potencial. Podemos realizar una prevención. Hablaba del vehículo y una prevención es darle mantenimiento. Surge el evento, pero como ya tenemos una prevención, el evento se reduce y sus consecuencias son bajas. Si esas consecuencias son bajas, bueno, pues no hay mayor problema. Pero si no es así, tal vez el riesgo requiera que lo transfiramos. ¿Cómo vamos a hacer esa transferencia? Hablaba yo hace un rato de un ejemplo de nuestra tienda escolar. Ese riesgo se está materializando en la tienda escolar. La responsabilidad de ese riesgo y el control lo vamos a transferir precisamente a la persona que está a cargo de esa tienda escolar. Ahí es donde transferimos esa responsabilidad de ese riesgo. Ese riesgo lo estás generando tú en tu tienda escolar y vas a tener que establecer las acciones para poder controlarlo. Ahí es cuando nosotros transferimos y bueno, pues vamos a tener unos resultados. Si bien es cierto, una tienda escolar no forma parte de nuestra estructura escolar, pero que es importante que estén bajo control. ¿Por qué? Porque los efectos que pueden producirse en una tienda escolar son graves con nuestros pequeños alumnos que tenemos en nuestras escuelas. Debemos de tomar y determinar las acciones preventivas en estos casos para que estos riesgos no se materialicen. Ahí es donde debemos establecer los controles. ¿Cómo establecemos los controles en una tienda escolar? Muy fácil. Te vas a hacer cargo de la tienda escolar, pero tus alimentos deben de estar desinfectados, deben de ser sanos, frescos y sobre todo, en muchos de nuestros casos también que sean económicos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros alumnos en ocasiones llegan sin desayunar a nuestros planteles, a nuestras escuelas y esto, bueno, pues también debemos de cubrir esta parte, ¿no? Sobre todo en aquellas escuelas de tiempo completo donde tienen comedor para evitar precisamente que nuestros alumnos se enfermen. Y bueno, pues llegó el momento de que debemos de tratar nuestros riesgos, ¿no? Y hace un rato les decía yo y les comentaba el caso de una instalación de una escuela alcanzada por un rayo. Bueno, pues hay una tormenta eléctrica, hay tormentas eléctricas muy fuertes, todo el mundo nos espantan los truenos y los rayos. Bueno, pues un rayo puede provocar muchísimos problemas, sobre todo en nuestras instalaciones eléctricas que tenemos al interior de nuestro plantel. ¿Y cómo tratar esto? Bueno, pues decía yo hace un rato, muy fácil, únicamente colocando un pararrayo y con esto, pues prácticamente estamos eliminando ese riesgo y controlando ese riesgo. Ese es el control que nosotros vamos a establecer y esa es la acción que nosotros vamos a emprender. Posterior a esto, ya encontramos el tratamiento. Bueno, pues ahora debemos de darle seguimiento y revisión. Debemos de estar evaluando nuestros riesgos nuevamente, porque nos queda un riesgo residual, ya dijimos. Y ese riesgo residual, bueno, pues tenemos que estarlo vigilando. ¿Para qué? Para que no vuelva a crecer, se mantenga en niveles bajos que no nos ocasione mayor problema. Por eso es importante que nosotros estemos dando seguimiento y revisión a cada una de las acciones que nosotros emprendimos en algún momento para poder atender y tratar esos riesgos.
Cuando nosotros eh, medimos, todo lo que medimos es sujeto de mejora. Por eso es importante que nosotros demos seguimiento, revisión y sigamos midiendo estos mismos riesgos. Una vez que aplicamos todo el tratamiento, debemos de evaluarlo nuevamente. ¿Para qué? Para ver en qué nivel se encuentra este riesgo. Si vemos que nuestra ponderación ya bajó en el impacto y en la probabilidad, nos daremos cuenta que nuestro riesgo ya lo estamos controlando con esas acciones que estamos emprendiendo. Esto es lo importante de poder dar seguimiento y revisión a los riesgos. Tendremos que monitorearlos, tendremos que estar valorando en el monitoreo de riesgos. Tendremos que estar monitoreando. ¿Monitoreando qué? Que las acciones que nosotros emprendimos sean las adecuadas y que nos ayudan a mitigar, reducir o desaparecer los riesgos que estamos enfrentando. Nuestros controles pueden ser importantes, pueden ser adecuados y tenemos que valorar la eficacia de los mismos. Es por ello que debemos de estar monitoreando. Si las acciones que nosotros emprendimos y nos estamos dando cuenta a través del monitoreo de estos riesgos, sabemos que las acciones no nos están sirviendo, volvemos a regresarnos y a aplicar otra acción, a planificar otra acción para ese riesgo y volvemos a empezar hasta que nosotros tengamos el control de esos riesgos. Bien, pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy y simplemente tendría yo que poderles leer esta frase que tengo aquí, que es muy importante, que nos dice: un método simple bien hecho puede proporcionar mejores resultados que un procedimiento más sofisticado, pero que esté pobremente realizado. Para esto es importante que tengamos juntas y reuniones con los compañeros en nuestro comité que ya formamos precisamente para ver cuáles son los riesgos que hemos identificado y que tienen una prioridad en cuanto al tratamiento en la actualidad. Esos son monitoreos y que debemos de realizar en esas reuniones. Probablemente ustedes dirán, reuniones y más reuniones, pues no hay necesidad que lo hagan ni una vez a la semana, ni una vez al mes, lo hagan cada 6 meses, más que suficiente. Pero hagámoslo y que no quede solamente en papel. Realicémoslo para tener unos mejores resultados. También nos servirá para ver si existe un cambio de propiedad en el tratamiento de los riesgos respecto a la última vez que se evaluaron. Tal vez ahora el riesgo residual, pues de alguno ya se nos está elevando nuevamente. Habrá que cuidarlo. Nuestro plan de acción fue efectivo sobre algunos de nuestros riesgos. Tendremos que valorarlos. Y si es necesario, implementar acciones adicionales a lo que ya hicimos. Debemos de contemplar toda esta parte en el monitoreo de estos riesgos, ¿no? Monitoreo y control de estos riesgos. Muy bien, pues hasta aquí dejamos el día de hoy. En nuestra posterior sesión podremos ver lo que es la matriz de análisis de riesgos, que veremos un ejemplo práctico. Gracias.